Buenos días a todos, sean cordialmente bienvenidos a la sesión del día de hoy. El día de hoy nos toca analizar dos aspectos que serían el módulo 3 y el módulo 4, los cuales ya se encuentran enteramente en la plataforma, en lo que concierne a los materiales en PDF, los cuales ustedes pueden descargar y acceder a la misma información que yo les voy a compartir a través de la reunión, ¿sí? Bueno, como punto uno, me gustaría recordarles que tienen habilitados todas las revisiones hasta el módulo 3 con fecha de finalización al domingo 17, ¿sí? Hasta las 23. Supuestamente nosotros teníamos que habilitar eso hasta el viernes. Yo les di plazo hasta el domingo a las 23 a fin de que ustedes puedan tener más tiempo para trabajar, ¿sí? Tienen en la unidad 2 una revisión y una tarea. En la unidad 3 una revisión y una tarea. Y en la unidad 1 tienen solamente una revisión. Tanto unidad 1 como unidad 2 y unidad 3 tienen foros, ¿está bien? Es importante que completen sus foros porque de ese modo vamos a registrar la asistencia de ustedes, ¿está bien? Entonces, vamos a los días que no venimos aquí, entonces vamos a registrar la asistencia desde allí, ¿sí? Iniciamos entonces con la unidad 3 de educación financiera. Dentro de este módulo ustedes tienen una tarea. Voy a tratar de prepararles un tutorial sobre la tarea y les voy a remitir vía grupo de WhatsApp y también voy a subir en la plataforma a fin de que ustedes puedan comprender la amplitud de esa tarea y qué es lo que necesitamos nosotros como equipo CDE, que ustedes tengan conocimientos de este módulo 3 en particular. Reitero algo que ya había mencionado ayer. Ustedes necesitan estar siempre, ¿sí? En las clases virtuales. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que ustedes puedan necesariamente en las clases presenciales comprender el contenido que se va a desarrollar. ¿Está bien? Entonces sería ideal que ustedes presten la atención debida. Si necesitan tomar nota, pues tomen nota de lo que damos aquí, porque esto sería lo que ustedes van a tener en las presenciales activadas, ¿está bien? O sea, es decir, lo que van a dar en las presenciales en forma práctica con los compañeros que van a ser presenciales, ¿está bien? Entonces es importante que ustedes tengan los conocimientos y también que completen todas las revisiones sobre eso. Bueno, primeramente entonces, dentro de este módulo 3, vamos a analizar qué son las finanzas, ¿sí? Entonces, al hablar primeramente de finanzas, necesitamos hablar de lo que sería una meta financiera. Un chiquito más adelante. Sí, bueno, hablamos de finanzas primeramente. Se refiere entonces a una rama de la administración y de la economía que estudia el intercambio de capital entre los individuos, empresas o estados, ¿sí? Con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. Entonces, se dedica al estudio de la obtención del capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. Es decir, que las finanzas nos permiten a nosotros también en algún momento cultivar la cultura del ahorro, ¿sí? Al hablar entonces primeramente de lo que sería una meta financiera, nos referimos al objetivo que se quiere lograr en un tiempo determinado, ¿sí? Empleando primeramente nuestro tiempo, por segundo nuestros esfuerzos, también todo lo referente a los recursos laborales y económicos de manera habitual y consciente. ¿A qué nos referimos entonces con esto? Que la meta financiera es lo que yo quiero lograr en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, al hablar de una meta financiera sería lo que yo me propongo, ¿sí? Alcanzar en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? ¿Y qué voy a requerir para eso? Primeramente voy a requerir un tiempo para estructurar la forma en la que voy a ahorrar, ¿sí?
Y también en ocasiones voy a necesitar agarrar algún tipo de trabajo adicional para que yo pueda llegar a esa meta financiera. ¿Está bien? Entonces necesito fijar esa meta en un tiempo determinado y implementar en ella los esfuerzos necesarios como para poder lograrla, ¿sí? Esto en particular, este gráfico en particular que tienen allí, ¿sí? Les determina a ustedes primeramente la situación actual en la que ustedes se encuentran, ¿sí? Y posterior a ello, tenemos aquí el camino o los pasos que yo necesito, ¿sí? Para llegar al punto 3, que serían la situación futura que yo busco, ¿está bien? Es decir, la meta que yo me propuse alcanzar, ¿sí? Entonces, en cuanto a los pasos, decimos que serían los recursos que yo tengo, ¿sí? Y las acciones que yo necesito hacer para llegar a qué cosa, a mi meta personal, ¿sí? Esa meta personal necesariamente, ¿sí? Debe ser fijada de acuerdo a un plazo específico, ¿sí? Un periodo de tiempo. Y también, desde luego, en guaraníes, porque en este caso nosotros manejamos todo en guaraníes. Entonces, es importante que esa meta financiera esté especificada o esté estipulada en guaraníes. Bueno, en cuanto a el gráfico en sí, nos dice aquí que escribe cuál es la meta y cómo vamos a lograr llegar a esa meta, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el tiempo y la inversión que me va a llevar para, o sea, que va a conllevar para llegar yo a esa meta financiera. Entonces aquí tenemos el modelo del plan de meta financiera. En cuanto a eso, tenemos que tener en cuenta tres conceptos fundamentales. ¿Está bien? Primeramente, el concepto de presupuesto, que es en el cual yo voy a registrar tanto lo que recibo, que serían mis ingresos, ¿sí? Como los gastos que yo tengo, ¿sí? Dentro de un periodo de tiempo. Ese presupuesto puede ser semanal, quincenal o mensual, es decir, por semana, cada 15 o cada mes, ¿sí? En cuanto al ingreso, ¿qué quiere decir ingreso? Se refiere a la entrada de dinero, ¿sí? Que yo tengo a cambio de un trabajo o si llevo a cabo producción o si vendo productos o servicios, ¿sí? Y también esos ingresos pueden incluir las remesas. Y se preguntarán qué son las remesas. Pues es el dinero que nos pueden llegar a enviar a nosotros, nuestros familiares que viven en alguna otra ciudad o que pueden vivir incluso en otro país, ¿sí? Entonces los ingresos sería lo que yo recibo, ¿sí? Ese ingreso también puede ser diario, semanal, mensual, ¿sí? También puede ser quincenal, ¿sí? Y los egresos, en este caso, se refieren a los pagos por servicios, productos o compromisos financieros asumidos por la persona o la familia. Es destinar dinero para conseguir bienes o servicios. Entonces, los egresos serían los gastos que yo tengo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esos tres conceptos. Presupuesto es es el que contempla tanto los ingresos y los gastos por un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Que puede ser por semana, por quincena o por mes, ¿sí? Y los ingresos son lo que yo percibo en concepto de mi trabajo, ¿sí? Mi trabajo puede ser, por ejemplo, venta, puede ser producción o puede ser netamente trabajo, ¿sí? Y también las remesas se incluyen dentro de los ingresos. Y en cuanto a los egresos, serían los pagos de servicios. Por ejemplo, si yo pago luz, pago agua, pago teléfono, pago internet, entonces esos serían los egresos, ¿sí? Los gastos que yo tengo durante ese mes, durante esa semana, ¿sí? Ok, estamos, entonces continuamos, ¿sí? En cuanto a
La fijación de ese presupuesto yo lo puedo hacer de diferentes maneras, ¿sí? Pero nosotros aquí elegimos un modelo de presupuesto sencillo en el cual ustedes van a poder utilizar ustedes y desde luego también ustedes van a poder compartir esto con sus alumnos, ¿sí? Que como habíamos dicho ya en la clase anterior, la meta que nosotros tenemos como Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través del Centro de Entrenamiento del Emprendedor, lo que se busca es que ustedes estén capacitados para poder orientar y capacitar a los emprendedores que llegan a ustedes, ¿sí? Esa es la orden que la ministra nos da, que ustedes tengan la capacidad de explicarle a sus alumnos, ¿sí? Cómo actuar con sus emprendimientos. Si ya tienen, ¿sí? Y si ustedes en ese caso quieren crear también sus propios emprendimientos, pues ustedes ya conocen también, ¿sí? O sea, la idea es orientar al emprendedor que llega a ustedes, ¿sí? O en todo caso, motivarle a sus participantes a emprender, ¿sí? Pero hacerlo formalmente, ¿sí? Entonces, todo esto necesitan saber. Ellos necesitan saber qué es un presupuesto, qué son ingresos y necesitan saber también cómo plasmar eso en algo, ¿sí? Y este es el modelo de presupuesto que ustedes tienen aquí. Como observarán, primeramente nos determina el periodo de tiempo, ¿sí? Es decir, a qué plazo yo quiero hacerlo. Puede ser de forma semestral, puede ser quizás de forma anual, es decir, a 6 meses, a un año, ¿sí? En cuanto a los ingresos, aquí se van a especificar todo lo que nosotros ganamos en el mes. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros trabajamos como instructores. Bueno, aquí se estipula específicamente el salario que percibimos como instructor. Aparte de ello, yo puedo vender quizás cosméticos. Ok, ese también es un ingreso adicional que yo tengo. Entonces, también se le suma o se incluye dentro de la columna de ingresos. ¿Está bien? Ven que dice ingresos en azul, ¿sí? Entonces, aquí va a ir todo lo que yo gano en el mes. ¿Está bien? Una vez que yo tenga todo estipulado, entonces voy a sumar y acá sería toda mi sumatoria de ingresos. ¿Está bien? Es decir, todo lo que yo percibo en ese mes o lo que percibí en esos meses, ¿sí? Dependiendo de cómo ustedes configuren su periodo de tiempo. En cuanto a los gastos, sería en qué yo gasto y cuánto gasto. ¿Por qué les digo en qué y cuánto? Porque yo tengo que especificar luz, 230.000, agua, 60.000, ¿sí? Teléfono, 120.000, ok. Yo estoy especificando en qué estoy gastando, ¿sí? No puedo poner números solamente porque obviamente podría decir, ah, ¿en qué era que gasté ese? Y no voy a recordar, ¿sí? Entonces necesito especificar en qué gasté, ¿sí? Esos gastos se van a subdividir, ¿sí? Entre los gastos necesarios, ¿sí? Que son indispensables, en este caso, o que yo necesito en algún punto, los gastos obligatorios, los que necesariamente debo pagar, ¿sí? Los gustos que yo puedo darme, un helado el fin de semana, ¿sí? Viajar hasta una ciudad cercana el fin de semana, son ya gustos, ¿sí? Después debo especificar necesariamente los gastos inesperados, es decir, me dolió la cabeza y tuve que comprar medicina. Es un gasto inesperado, ¿sí? Me enfermé, me corté, tuve que irme al hospital, pues ese es un gasto inesperado. Tuve que comprar medicina, también es un gasto inesperado, ¿sí? Entonces, serían los que no son obligatorios ni necesarios, pero que por determinada circunstancia tuve que gastar, ¿sí? Y en caso de que sean ustedes emprendedores o sus alumnos sean emprendedores, también se deben especificar los gastos del negocio. Por eso ven que ahí donde dice gastos del negocio, tiene un asterisco. ¿Por qué? Porque eso va a depender si tienen o no un emprendimiento, ¿sí? Lo mismo que en los ingresos. Una vez que ustedes tengan todos registrados sus gastos, aquí abajo van a registrar el total. Es decir, van a sumar cada uno de sus gastos y obtendrían el total, ¿sí? Entonces, el modelo de presupuesto consiste en estipular
un periodo de tiempo, registrar todos los ingresos y sumarlos y registrar todos los gastos y sumarlos. ¿Está bien? Si no podemos hacer la subdivisión de los gastos, bueno, pues colocamos en gastos hasta el último chicle que compramos y registramos chicle, el precio, sumamos todo y ya tenemos los gastos. ¿Está bien? Sin necesidad de subdividir. La idea es que conozcamos cómo estructurar. ¿Está bien? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy claro, profe. Ok, continuamos entonces, ¿sí? Bueno, en cuanto al concepto de ahorro en sí, ¿sí? Decimos que el ahorro se refiere a guardar el dinero a fin de utilizarlo en un futuro, ¿sí? Es una decisión consciente sobre el uso de los ingresos, ¿sí? Es decir, que yo voy a guardar, en pocas palabras, una parte de mi ingreso para usarlo en algo en específico, ¿sí? Entonces, todas las personas, independientemente al monto de nuestros ingresos, nosotros podemos ahorrar. ¿Para qué vamos a ahorrar? Bueno, los ahorros sirven para gastos, para gastos que llegan inesperadamente a mí. Los ahorros pueden servir quizás para una inversión futura. Yo puedo ahorrar para diferentes motivos. ¿Está bien? Ustedes después seleccionan también quizás a dónde destinar ese ahorro, ¿sí? En cuanto a los tipos de ahorros, el tipo de ahorro, podemos hablar de dos tipos, ¿sí? El ahorro formal y el ahorro informal, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que yo tengo al tener un ahorro formal? Primeramente, la seguridad del mismo, que yo pueda generar generar intereses a favor mío, ¿sí? Y también que ese ahorro está resguardado por el BCP. ¿Dónde creen que se realiza el ahorro formal? Los Profe, bancos, los profesor. ahorros formales se realizan normalmente en las entidades financieras, ya sea como cooperativa, caja, que tengan caja de ahorro. Ok, También se puede tener en cuenta corriente. exacto, muy buena respuesta. Entonces, los ahorros o el tipo de ahorro formal se realiza en una entidad bancaria, una entidad financiera, en una cooperativa, ¿sí? Entonces, es decir, yo ingreso ese dinero a un lugar en específico donde va a resguardarse, ¿sí? De no usar, ¿sí? Por eso muchas personas también eligen los ahorros formales, porque se van y depositan y queda allí. ¿Está bien? Que no pasa eso con el tipo de ahorro informal, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien dice ahí, quizás es muy cercano, accesible y de disponibilidad inmediata. Es decir, yo lo tengo quizás en una alcancía, lo tengo dentro de un cajón, lo tengo debajo de mi almohada, etcétera, ¿sí? Entonces, al ser un tipo de ahorro informal, hace que yo lo pueda gastar más rápido. ¿Está bien? Entonces, eso hace que también yo quizás disminuya mis ahorros en un plazo menor que el que yo me puse, ¿sí? Es decir, que la meta que yo tenía. Bueno, hasta aquí alguna consulta. Todo muy claro, profe. Todo muy claro, profe. Ok, Comprendido todo, profe. muy bien. Existen otras ventajas para ahorrar. ¿Cuáles pueden creer ustedes que sean otras ventajas del ahorro? Profe, si es una de las ventajas del ahorro formal, luego más que nada es la capitalización de intereses. Es decir, que lo que vos pones podés generar un poquito más. Que esa es una de las primeras ventajas, ¿verdad? Ok. Más interesantes al menos.
Exactamente, que ya me posibilita a mí de algún modo poder visualizar y generar un interés por ese ahorro que estoy haciendo. ¿Está bien? Entonces, esa puede ser también una ventaja del ahorro. Ahora, vamos a continuar. Entonces, serían otras ventajas del ahorro. Ahora, ¿cuál es el concepto que tenemos de un plan de ahorro? Es cuando una persona, ¿sí?, se propone alcanzar una suma de dinero y decide conscientemente organizarse para guardarlo de forma constante hasta llegar a la meta, ¿sí? Es decir, que yo me propongo una meta de ahorrar 100.000 mensual, ¿sí? O 100.000 por mes, ¿sí? Entonces yo ya tengo ese plan de ahorro, es decir, una especificación concreta, ¿sí?, de cuánto voy a ahorrar por mes. Pero hay que tener en cuenta que ese monto, ¿sí?, que yo o esa suma de dinero en específico que yo me propongo ahorrar tenga directa relación con mi salario o con todos los ingresos que yo tengo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo voy a determinar eso. Entonces, aquí tenemos un método para un plan de ahorro. Primeramente vamos a definir la meta, que sería a dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi meta? Como punto 2 sería el plazo, ¿sí? Que puede ser a corto o largo plazo. Es decir, para cuándo yo quiero llegar a ese monto, ¿sí? O a esa meta que me propuse. El valor del dinero, ¿sí? ¿Cuántos guaraníes me va a costar de forma diaria, semanal o mensual llegar a esa? ¿Sí? Entonces, también tengo mis recursos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo tengo para llegar a eso? Y aquí se van a registrar, como bien dice aquí, mis ingresos, es decir, lo que yo percibo, ¿sí? Y en el quinto voy a determinar cómo, ¿sí?, voy a ahorrar. Si lo voy a hacer por día, por semana o por mes y cuántos guaraníes voy a ahorrar, ¿sí? Entonces, ese sería el modelo. Ahora, necesitamos también definir lo que es crédito, ¿sí? El crédito necesariamente se refiere a la obtención de dinero o bienes en el presente, ya sean de instituciones financieras o de particulares, ¿sí? El cual necesariamente debemos pagar en el futuro. Es decir, siempre que yo obtenga un crédito, necesariamente voy a tener que pagar, ¿sí? Y por lo general voy a tener que pagar más, ¿sí o no? Siempre que yo saque un crédito voy a tener que pagar no solamente el valor, sino más, ¿sí? Más del valor que yo presté. Ahora, dentro de esto tenemos dos conceptos a considerar, ¿sí? Que sería el deudor y el acreedor. ¿Quién es el deudor? Es la persona quien toma o adquiere un crédito o préstamo, ¿sí? El que pide, entonces, necesariamente es el deudor. Y el acreedor es la persona que otorga el crédito o préstamo. Por ejemplo, el banco, ¿sí? Puede ser el acreedor, es decir, la persona que nos da el crédito o préstamo, ¿sí? Tenemos conceptos de deudor y acreedor. Y aquí entra un concepto importante que sería la capacidad de pago, ¿sí? En cuanto a la capacidad de pago, nos referimos a que son los recursos que una persona tiene, ¿sí?, para cumplir con un compromiso de acuerdo a un plazo de préstamo que desea tomar. En este caso, es decir, hasta cuánto yo puedo pagar, ¿sí? Que lo que dice ahí es hasta cuánto yo me puedo endeudar, ¿sí? Y si se supera ese monto, se tiene un sobreendeudamiento. Es decir, yo estoy debiendo más de lo que puedo pagar, en pocas palabras y en términos más sencillos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a calcular la capacidad de pago? ¿Sí? Vamos a utilizar algo sencillo y rápido. Ustedes van a tener sus ingresos, que en este caso serían 2.500.000
¿Cuáles serían los gastos que tienen? 2.250.000. Entonces, ¿cuál es mi saldo? 250.000. Mi capacidad de pago va a ser el 50% de mi saldo. Es decir, si me sobra 250.000, yo me puedo endeudar única y exclusivamente por 125.000. ¿Sí? Sería la mitad del saldo. Restan de sus ingresos los gastos, les queda un saldo y el 50% de ese saldo es la capacidad de endeudamiento. ¿Sí? Por eso dice que el porcentaje para el cálculo de la capacidad de pago puede variar, pero nosotros estamos dando este modelo que sería el 50% del saldo. Ese sería un endeudamiento responsable, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta este punto? Ninguna, profe. Muy claro todo. Ok. Entonces, ¿cuál sería el consejo antes de acceder a un crédito? Primeramente debemos calcular nuestra capacidad de pago. Es decir, eso que acabamos de ver, que sea el 50% de mi saldo a favor. Recién allí yo puedo necesariamente tomar un crédito. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esa deuda que nosotros vamos a tomar adquiere una responsabilidad para nosotros, ¿sí? Y esa responsabilidad es la responsabilidad de pagar, ¿sí? A fin de evitar atrasos, ¿sí? Y los pagos de intereses por moras y también malos historiales crediticios. ¿Por qué? Porque si yo debo y no pago, ¿sí? El Banco Central también me baja a mí, ¿sí? De posibilidades de seguir endeudándome, ¿sí? Y el banco después ya no me va a prestar. Entonces yo tengo que hacer un crédito o tengo que sacar un crédito de forma responsable, ¿sí? Siempre debo preguntar y tener en cuenta el plazo, ¿sí? Por cuánto tiempo, la tasa de interés y todas las penalidades que el banco o la financiera o la cooperativa me va a dar a mí si yo incumplo eso, ¿sí? Entonces, es importante tener un destino establecido para el crédito y no endeudarse si realmente no hay necesidad o urgencia de por medio. Es decir, yo voy a sacar un crédito sola y exclusivamente cuando necesito. ¿Está bien? No sacar un crédito porque saco un crédito, ¿sí? Sino tengo que tener ya un destino específico al cual se va a ir ese crédito, ¿sí? Entonces, el sistema financiero es lo que nos permite a nosotros relacionarnos entre individuos con las unidades económicas, instituciones y entidades financieras a través de los intercambios de productos, instrumentos y servicios, ¿sí? Los sistemas financieros permiten que el dinero se movilice dentro de una economía. ¿Está bien? Es decir, el sistema financiero permite que nosotros estemos en contacto con esas unidades económicas y las instituciones y entidades bancarias. ¿Sí? Bueno, en cuanto a 3 puntos importantes o 4 puntos importantes serían primeramente el ahorro, ¿sí? Que se puede hacer por una cuenta de ahorro a la vista, se puede hacer por una cuenta de ahorro a plazo fijo y por certificados de depósitos de ahorro. El crédito se puede hacer por consumo, por viviendas, por microcréditos, por productivos o del negocio en específico. Y los seguros pueden ser seguros de personas, seguro de vida, seguros de accidentes. Y los servicios serían las transferencias que nosotros podemos realizar dentro del país, que serían las nacionales, y fuera las internacionales, y también los pagos de servicios. Entonces, estos serían los productos y los servicios financieros.